Está en la línea telefónica Juan Martín Pérez, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, muchas gracias por esta llamada. Muy buenas noches, Olivia. Gracias por la ocasión. Bueno, pues no queríamos dejar pasar este tema. Esto ocurrió la semana pasada. Con todo lo que está pasando se nos ha ido quedando ahí en la agenda, pero realmente muy grave lo que ocurrió. No dejaron entrar a Elia Tamayo, la mamá de este jovencito, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, que murió por un impacto en la cabeza que recibió de un proyectil que, pues según ya fue acreditado por la CNDH, pues fue un proyectil que salió de parte de policías del estado de Puebla en un operativo de desalojo ahí en la comunidad de San Bernardino, Chalchihuapan, y no la dejaron entrar pues a un congreso mundial por los derechos de la infancia y la adolescencia que se realizó en Puebla. El gobierno de Puebla pues respondió que la señora Elia Tamayo no tenía acreditación como participante, pero pues ella había sido invitada. Tú fuiste a este evento, Juan Martín, ¿qué nos puedes comentar de lo que ocurrió? Claro, sí, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, fue parte del comité organizador de este encuentro internacional, de este 6º Congreso Mundial, que tuvo como gran privilegio que participara con nosotros el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra y por primera ocasión lo hizo fuera de este espacio para realizar el balance de 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño aquí en México. Esto evidentemente es un hecho muy lamentable porque no solamente, digamos, se pretendió impedir el encuentro de esta madre con los expertos y expertas internacionales, sino sobre todo porque da cuenta de la poca disposición que tiene el gobierno de Puebla para reconocer que los derechos de niños y niñas tienen un alcance mayor que solamente una parte discursiva. Bueno, lo que nosotros tratamos de facilitar cuando la señora Elia se presentó a este congreso, pues cuál era su petición de reunirse con los expertos del comité. La invitamos a pasar a que esperara que terminaran una conferencia que estaban dando y bueno, se sucede un hecho bastante lamentable porque funcionarios y funcionarias del gobierno de Puebla argumentaron que no estaba acreditada, que el tema no estaba vinculado con el Congreso y que no se podría realizar ahí el diálogo. Para evitar exponer más a la señora Elia, que como todo el mundo la identifica, es una mujer indígena, menudita, realmente en una condición de vulnerabilidad importante, planteamos la posibilidad de ir a otro espacio. Los integrantes del comité, con bastante indignación, aceptaron, priorizando sobre todo la escucha de la señora Elia Tamayo y su testimonio. Hay que destacar que lamentablemente la respuesta fue muy, muy sorprendente para nosotros porque se desplegó un operativo de seguridad que jamás me hubiera imaginado. Personalmente me empezaron a vigilar, es decir, como hubieron reacciones que no corresponden de ninguna manera a un Estado de Derecho y sobre todo a que se entienda que los derechos humanos tienen que ser defendidos. Por supuesto, y es un derecho defender derechos, pero sobre todo es una obligación de los estados garantizar que estos derechos sean escuchados, como la libertad de expresión y, por supuesto, el acceso a la justicia. A ver, déjame entender lo que nos acabas de decir, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. Dices tú, no permitieron el acceso a Elia Tamayo a este congreso, el gobierno argumentó que no tenía acreditación, además en un comunicado el gobierno de Puebla dice que ella se retiró por su propia voluntad para después continuar el diálogo pues con los representantes de organizaciones civiles en otro espacio. En realidad, pues no fue así como tú nos acabas de comentar. En realidad no la dejaron pasar y entonces las personas de las organizaciones decidieron pues que escucharla, ¿no? Escucharla a pesar de que no se le había permitido el acceso. Pero esto es la última parte que nos decías, Juan Martín. Hubo un operativo de seguridad. ¿Cómo? ¿Resguardando que el encuentro entre ustedes y la madre de José Luis Alberto Tehuatlie, o sea, entre ustedes y Elia Tamayo? Cuando salen los expertos del comité a una cafetería cercana al centro expositor, inmediatamente se desplegó un operativo policíaco de varios vehículos de la policía estatal y funcionarios del gobierno del estado. Entendimos que eran de la Secretaría General de Gobierno, que estuvieron hostigando a las personas que estaban en este encuentro, en esta cafetería, y posteriormente pues a quienes regresaron al Congreso. Bueno, esto llevó a que por, digamos, un poco riesgo a la seguridad de varios de los congresistas que habían llevado a la señora Elia, digamos, decidieron ya no regresar al día siguiente, precisamente en función de lo que se observó
en este gran despliegue de seguridad. El Congreso fue literalmente sellado, Sí. no se permitían los accesos, de hecho a la prensa, según nos enteramos, tampoco se le permitió el acceso el viernes, argumentando que ya se habían acreditado previamente, es decir, se tomó el Algo control muy raro, total ¿no, del Juan Congreso. Martín? Digo, tú que asistes a muchos eventos de este tipo, algo muy extraño, ¿no? No es lo común. No, efectivamente, y además sin consulta con el comité organizador, del cual Claro. nosotros éramos parte. Y en este caso Bueno, no obviamente, no, de ninguna manera. Y el viernes se sucede otro acontecimiento con adolescentes que pues se indignan ante la noticia publicada en los medios locales y en una visita que estaba haciendo las autoridades del gobierno de Puebla al Congreso Infantil, les reclaman, les exigen respuestas de por qué había sucedido este acontecimiento y bueno, se niegan, digamos, en primera instancia a responder argumentando la versión oficial y es ahí donde surge la petición de los adolescentes para poder presentar esto en las conclusiones y demandar se tenga un próximo encuentro para informar cómo se ha avanzado en la investigación y particularmente cómo se le está dando acceso a la justicia a la señora Elia Tamayo. Pues justamente sobre eso, Juan Martín, que también pues es al final lo más importante. ¿Qué fue lo que les dijo Elia Tamayo en esta plática que finalmente tuvieron con ella? Bueno, yo solamente tuve una pequeña conversación con ella, fue esencialmente con el comité, pero bueno, obviamente narrar su preocupación porque ella siente que no ha tenido acceso a la justicia, no está conforme con la aparente respuesta que ha tenido el gobierno de Puebla a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por ello es que está con las personas también que le acompañaban buscando acceso a las instancias internacionales. Es importante, Olivia, destacar que nosotros no teníamos acceso directo a la señora, la conocí personalmente hasta este jueves y cuando se da el acontecimiento pues salgo con ella acompañándola para facilitar este diálogo con el Comité de Expertos Internacionales. Que son las imágenes que ahí vemos en las que vas saliendo ahí y ofrecimos nuestro consejo directivo participó también de Redim y ofrecimos que a partir de ahora pues nos acercaríamos al caso y trataríamos de encontrar con el conocimiento que tenemos de instancias nacionales e internacionales mecanismos de acompañamiento. El día de mañana ofreceremos una conferencia de prensa con las propuestas y compromisos que hicimos con las y los adolescentes y con la señora Elia Tamayo en perspectiva de los próximos meses y cómo atender este reclamo justo de las y los adolescentes para que se esclarezcan estos hechos. Bien, pues vamos a estar pendiente de esta conferencia de prensa. Muchas gracias, Juan Martín, como siempre. Gracias, Olivia. Buenas noches. Buenas noches.